Gloria a Dios. Yo creo que hoy todos estamos llenos de gozo. Sabe, estos días he escuchado en algunas personas que hay temor en su corazón. No tengo que explicar por qué, muchos de ustedes ya lo saben. Y es normal, hermanos, que nuestro ser en algunas cosas nos produzcan miedo, nos produzcan temor. Pero esta es la diferencia de los que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Es que sabemos que el ángel de Jehová acampa en derredor de nosotros y nos defiende. Is that we know that the angel of the Lord encamps around those that fear him and defends him. Y que no vivimos por nuestra voluntad o por el propósito que nosotros tenemos en la vida. And we don't live for our own will or our own purpose in life. Vivimos por la voluntad y el propósito eterno de nuestro Dios. We live for the eternal purposes of our God. Y si Dios, hermanos, en su soberanía ha decidido que vivamos en un lugar, no habrá quien nos mueva. If God in his sovereignty has decided to put us in a certain location, there's no one that can move us. Porque Él tiene un propósito con nosotros ahí. Because he has a purpose for us there. La pregunta es esta: This is the question. ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? Are we fulfilling God's purpose? Porque muchas veces estamos en el lugar correcto, But many times we are in the correct location, pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual estamos ahí. but we are not fulfilling the purpose of why we are there. Y tenemos que, nosotros como hijos de Dios, Us as children of God, tenemos que entender el propósito de Dios en el lugar donde estamos. we have to understand the purpose of God for the location that we're at. ¿Sabe? Mientras estaba ahí orando al Señor, As I was there praying to the Lord, me venían algunos pensamientos some thoughts came to my mind. y le preguntaba al Señor por qué estaba pensando esas cosas que no había pensado. And I asked the Lord why I was thinking these things that I hadn't thought. Y Él ponía en mi corazón porque yo te las estoy haciendo recordar. Because I am bringing them to your memory. Porque quiero que recuerdes cómo yo he sido bueno contigo. Because I want you to remember how good I've been to you. Y sabe, le voy a compartir antes del mensaje, si es que llego a la oportunidad de predicarlo. Before I start the message, if I get to preach the message, Entonces quiero compartirles algunos de esos pensamientos. I want to share with you a few of those thoughts. Y el primero, hermanos, es que cuando Dios nos pone en un lugar, Él nos cuida. Is that whenever God puts us in a place, he protects us. Tal vez no nos cuida como quisiéramos que nos cuide, Maybe he doesn't protect us or take care of us the way that we desire, pero Él nos cuida but he does, porque preserva nuestra vida. because he preserves our life. Él permite que sigamos adelante con nuestra existencia aquí en la tierra. He allows us to continue our existence here on earth. Y sabe, el primer pensamiento que venía a mi corazón fue en una ocasión que me atreví a predicar a un grupo de personas en la calle. One of the first memories that I had was that I had the audacity to preach to some people in the streets. Lo había hecho muchas veces, I had done it many times, pero esta vez era un poco peligrosa, but this time it was very dangerous, porque a las personas que les tenía que predicar eran extremistas religiosos. because the people that I had to preach to were very extreme religious people. Y entonces empecé a compartir con ellos la verdad del evangelio. So I began to share with them the truth of the gospel. Y cuando estaba compartiendo con ellos, de pronto sentí un golpe durísimo en mi espalda. And as I was sharing with them, I felt a strong hit on my back. Me dieron con un palo con toda su fuerza y caí al suelo. They hit me with a stick on my back and I fell to the ground. Y aquellas personas, en lugar de ser movidas al arrepentimiento, And these people, instead of being moved to repentance, fueron movidas al odio and they were moved to hate, y empezaron a golpearme. and they began to beat me. Claro, era muy joven. I was very young. Estaba en mis 27 años de edad, I was around 27 years old. solo que tenía fuerzas para levantarme y correr. And
strength to get up and run. Porque es mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó. Because it's better to say this is where he ran and not this is where he lays. Y me levanté, yo creo con la ayuda del Señor, porque me quebraron algunas costillas. And I got up with God's strength because a couple of my ribs were broken. Corrí con todas mis fuerzas. I ran with all of my strength. Estaba a una calle de donde yo vivía I was one street away from my home. y pasé corriendo por enfrente de mi casa. And I actually ran from in front of my house. Pero como en ese tiempo nuestros recursos financieros eran muy escasos, At that time, we did not have a lot of finances. entonces rentábamos una casita de 2 cuartos con un zaguán, o sea, un cuartito en medio. We actually rented a house that was 2 habitations with a habitation in the middle. Y entonces pasé por ahí y abajito corrían las aguas negras que venían desde arriba de una comunidad. And from the very top, the dirty waters would actually flow from the top to the bottom. Pero esas aguas como siempre estaban corriendo, And those waters were continually running. solo que habían hecho habían ahondado en la tierra. So they had dug into the earth. Y cuando llegué a ese lugar ya no pude correr más, ya el oxígeno ya no me dio. And when I got to that place, I couldn't run anymore. I had completely lost all of my breath. Pero en ese momento ya había oscurecido. But at that moment, it was already darkened. Entonces lo que hice fue que me tiré en el arroyo de aguas negras So what I did was I threw myself into this dirty water. y procuré que solo mi nariz saliera afuera del agua. And I was able to get only my nose to come out of the water so that I could breathe. Solo que la gente brincaba el arroyo y pasaban por encima de mí. So the people would jump and they would actually jump over me. Pero la gente venía hablando maldiciones tremendas contra mí. And the people were cursing me tremendously. Y decían, si lo encontramos, If we find him, lo vamos a matar. we're going to kill him. Solo que hay miedo. So that there's fear. Empezó un miedo profundo dentro de mí, There was an enormous fear inside of me. porque por naturaleza uno no quiere morir. Because by nature, we don't want to die. Y más cuando tienes una esposa joven y hermosa And whenever you have a young, beautiful wife, y tienes unos hijos pequeños and you have little children, y en un momento empiezas a pensar en tu familia. and in one moment you begin to think about everything. Y de pronto me llené de terror de que ellos fueran a meterse en la casa porque sabían dónde vivía. So I began to be terrified that they would come to my house because they knew where I lived. Y que tomaran a mi esposa y a mis hijos y les quitaran la vida. And that they would take both of them and that they would take their lives. Pero no, el Señor los estaba protegiendo. But the Lord was protecting them. Y también me estaba And protegiendo He a was mí. protecting me. Porque gracias a Dios por ese arroyito de aguas negras, Thankfully, that through that dirty water, yo sé que a nadie nos gustaría meternos a bañar ahí. I know that none of us would love to take a shower there. Pero a veces que no nos queda de otra. Sometimes we don't have any other choice. Cuando ya pasó el tiempo, pasaron como 30 minutos. Whenever the time passed, it was about 30 minutes. Toda la gente se fue. All the people left. Me levanté del arroyo. I got up from the water. Como pude, caminé hacia la casa más cercana que había de mi casa, que eran hermanos en Cristo, I walked to the nearest home. There were brothers in the Lord. que fue la familia de la Rosa. They were the family de la Rosa. Y cuando llegué ahí con ellos, hermanos, yo venía, ya casi ya no podía caminar. And when I came from there, I couldn't even walk anymore. Otro hermano que había estado ahí en la reunión donde estuve hablando del Señor, Another brother that was there that I was preaching at the gospel at, a escondidas se fue y llegó hasta esa casa y estaban ellos todos hincados orando en la sala. they had were able to get away, and they were all praying right there in the living room Que el Señor guardara mi vida. that the Lord would take care of my life. Cuando llegué ahí casi no podía respirar, When I got there, I couldn't breathe. mis costillas estaban quebradas, My ribs were broken. estaba muy golpeado, I was very beaten. pero cuando llegué con ellos, But when I got there, empezaron a orar por mí, me impusieron las manos. they began to pray for me, and they laid their hands on me. El Señor me compuso las costillas, And the Lord, He healed my ribs. empecé a respirar normalmente, I began to breathe aunque normally. no se me quitaba lo sucio del agua. I was still very dirty. Con miedo regresé a la casa, With a lot of fear, I went home. todo ya estaba tranquilo. Everything was good. Cuando llegué a la casa le dije a mi esposa, creo que es tiempo de irnos de aquí.
Whenever I got to the house, I told my wife, it's time for us to leave. Y gloria a Dios por esas mujeres que siempre tienen palabra de Dios para nosotros los hombres. And glory to God for those women that always have a word from the Lord for us. Y me preguntó, ¿ya te dijo Dios que nos fuéramos? And she asked me, did the Lord already tell you that we should leave? Le dije, no. I said, no. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir? So why are we going to leave? Tenemos que quedarnos aquí. We have to stay here. Y con miedo y todo nos quedamos ahí. With a lot of fear, we stayed there. El fruto de esa iglesia ha sido impresionante a través de los años, hermanos. And the fruit of that church has been impressive throughout the years. Porque aquella golpiza, Because that beating, aquel problema, that problem, se convirtió en algo poderoso y hermoso en nuestras vidas. it was turned into something very powerful in our lives. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan en México San Juan de los Lagos, I don't know who knows San Juan de los Lagos in Mexico. pero es una ciudad que abunda en idolatría. It is a city that is abounding in idolatry. Tal vez ustedes no lo sepan, pero ahí hay un santo. There is one that is, oh, it's a saint? Sí, es una imagen, Yeah, it's an image. que es el Señor del cacahuate. He is the Lord of the peanut, Y la gente lo adora. and the people worship him. No conozco la historia y no sé por qué, I don't know the story, and I don't know why they worship him. pero está tan lleno de templos y de lugares, hermanos, de brujería y de hechicería por todo alrededor. And they're so filled with many altars and very temples and witchcraft and Y- idolatry. Me tocó predicar algunas 4 veces en esa ciudad. And I was able to preach there 4 times in that city. Y el sentimiento que uno tiene en su interior no es bueno. And the feeling that you have internally is not good. Pero ahí fui a predicar porque en el lugar donde me habían golpeado, I went to preach there because the place and where I was beaten, la familia que vivía allí al lado the family that lived there, se convirtió toda a Cristo Jesús. they all got saved and gave their lives to Jesus. O sea que cuando compartimos la palabra, So when we shared the word, pueden pasar cosas terribles, terrible things can happen. pero la palabra va a llegar a los corazones But the word is going to come to the heart. y siempre va a haber quien va a recibir la There's palabra. always going to be someone to receive the word. Y el señor de aquella casa, And the Lord or the person of that house, el hombre de aquella casa Yes, the y man su of the house, familia his se family. convirtieron al Señor they all gave their life to the y Lord. empezaron a llegar a la And they iglesia. began to come to church. Y luego él fue estudiando la palabra And he began to study the word. y se convirtió en el pastor de la iglesia que estaba en San Juan de los Lagos. And he was converted into the pastor of the church that is at San Juan de los Lagos. Han pasado muchos años Many years have passed. y Adán Trejo Mendieta sigue siendo el pastor de esa congregación. And Pastor Adán Trejo is continually the pastor there. Una de sus hijas One of his daughters con su esposo with her husband, son pastores en la ciudad de Zacatecas. they're pastors in the city of Zacatecas. ¿Por qué? Why? Porque cuando estamos en el lugar correcto, Because when we're in the correct place, porque Dios nos puso en ese lugar, because God put us there, podemos tener mucha oposición. we can have a lot of opposition. Pueden venir cosas terribles contra We nosotros, can have terrible things come against us. pero Dios va a cumplir su propósito en nuestras But vidas. God is going to fulfill his purpose in our lives. El asunto es que nosotros no nos acobardemos. The problem is that we cannot cower out. No nos acobardemos, We cannot cower. sino que tengamos el valor en nuestro ser interior That we would have boldness in our inner man para predicar la palabra, no importa qué suceda. to preach the truth no matter what happens. Porque ciertamente la palabra va a llegar a corazones Because certainly the word will come to the heart y personas van a ser and transformadas. people will be transformed. No toda la gente va a obedecer a la palabra, Not everyone will obey the word, pero aquellos que están preparados para vida eterna, but those that are prepared for eternal life ciertamente la van a recibir. are the ones that are going to receive it. Y esto me llevó a otro pensamiento. And this took me to another memory, Me llevó al pensamiento de la llenura del Espíritu Santo. or the thought of the infilling of the Holy Spirit. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, And it has nothing to do with the message of today. pero son los pensamientos que venían a mi But corazón. these are the thoughts that came to my heart. Porque me venía a mi corazón, ¿por qué muchas personas hablan en lenguas y por qué otras no? I was thinking why so many people speak in tongues and many people don't.
Y entonces empecé a decirle al Señor, ¿qué pasa, Señor? I was asking the Lord, what is happening? ¿Por qué si es un regalo tuyo? If it's a gift, it's yours. ¿Por qué si en la iglesia primitiva todos hablaban en lenguas? If in the primitive church, everyone was speaking in tongues, Conforme tú les dabas que hablasen. as you gave them utterance. ¿Por qué hoy sí muchos hablan y muchos no? Why today many people speak it and many people don't? Y esto no se trata de tener el Espíritu Santo o no. And this is not a matter of if you have the Holy Spirit or not. Porque cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor, When we confess Jesus as Lord, lo confesamos por el Espíritu Santo. we confess him through the Holy Spirit. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No one can say Jesus is Lord if not through the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a estar bajo el señorío de Jesús. Because the Holy Spirit is who takes us to be under his lordship. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Pues también dice la Escritura que el Espíritu Santo no se da por medida. The Bible also says that the Holy Spirit is not given with measure. O sea, el Espíritu Santo es una persona The Holy Spirit is a person, y esa persona es una persona entera, completa. and he is a whole person. Entonces, como persona está o no está. So as a person, is he there or is he not? Y en todos aquellos que somos salvos está. In all of us that are saved, he is there. Porque Él es el que nos lleva la adoración, la alabanza y el honor a nuestro Señor Jesucristo. Because he is the one that takes us to the worship and adoration of our Lord Jesus Christ. Es el que nos lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. He's the one that takes us to worship in spirit and in truth. Pero entonces, ¿por qué la palabra habla de una llenura? So why does the word speak about an infilling, De un bautismo en el Espíritu Santo. a baptism in the Holy Spirit? Y me llevaba no por causa del Espíritu Santo, And it took me not as a cause of the Holy Spirit, sino por causa de nosotros mismos. but it's our own cause. Porque nosotros podemos entrar en el propósito de salvación de Dios. Because we can come into the purpose of salvation, God's plan of salvation for us, Porque hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. because we believe that he's our Savior, Porque Dios muestra su amor para con nosotros. because God demonstrates his love toward us, En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. being that while we were yet sinners, Jesus died for us. Y nosotros creemos y confesamos y decimos, tú eres mi Señor. And we confess and we say, you are my Lord. Pero entonces muchas veces ahí termina nuestro caminar con Él. But many times, this is where our walk stops. Y esa es la medida que nosotros recibimos del Espíritu Santo. And this is the measure that we receive of the Holy Spirit. Pero entonces nosotros no entramos más profundo, So we don't go deeper, porque hasta ahí nos estacionamos. because we park there. Hay muchas personas que han creído, pero no se han bautizado. But many people have believed but haven't been La baptized. palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. The Bible says that those that believe and are baptized will be saved. Hay personas que han creído, And there's people that have believed pero luego su vida pasada no la dejan. and they don't leave their former lives. Ellos siguen adelante practicando sus cosas. They continue to live their lives practicing the former thought or the former acts, Y the no, actions. y no es que el Espíritu Santo quiera hacer una obra en las personas, And it's not that the Holy Spirit wants to do a holy work in them, pero ellos son los que detienen la obra del Espíritu Santo. but they are the ones that retain or detain the Holy Spirit from moving. Porque el Señor está ministrando en sus vidas, Because the Holy Spirit is ministering in their lives, pero estas personas no están dispuestas a seguir adelante. but these people are not willing to move forward. Me venía un pensamiento I had a thought, y lo voy a compartir. and I'm going to share it. Cuando teníamos poco de convertidos, mi esposa y yo, Whenever we were not saved for many years or a long time, my wife and I, y entonces vinimos a Cristo Jesús, so we came to Christ Jesus. fue impactante la forma en que el Señor nos salvó. It was very impactful the way that the Lord saved us. Primera vez que pisamos un lugar donde se adora a Jesús, The first time
we come to a place where Jesus was worshiped, y ahí nos salvó el Señor. and that's where the Lord saved us. Y fue tan fuerte la forma en que Dios nos llenó. And it was so strong the way that He filled us. Pronto nos bautizamos. And we got quickly baptized. Pronto empezamos a hablar en lenguas. Quickly we began to speak in tongues. Y no parábamos de compartir a Jesús a todas las personas. And we wouldn't stop preaching about Jesus to everyone. Pero unos meses después But a few months after, vino un problema serio en la congregación donde nosotros asistíamos. there was a very serious problem at the church that we were assisting. Y se deshizo la obra. And that work crumbled. Entonces nos quedamos sin iglesia. So we didn't have a church. Y entonces nos preguntábamos qué vamos a hacer. So we asked ourselves, what are we going to do? Solo que empezamos a visitar todo tipo de congregaciones. So we began to visit all types of congregations. Y no nos gustó ninguna. And there was none that we liked, Porque queríamos una idéntica al lugar donde Dios nos había salvado. because we wanted one identical to where the Lord had saved us. Y no va a haber una sola congregación idéntica. And there's not going to be the two congregations that are identical, Porque cada congregación tiene su propia identidad. because every congregation has their own identity. Solo que por fin encontramos una iglesia So we finally found a church después de algunos meses. after a few months. Pero para este tiempo yo ya estaba para arriba y para abajo. But by this time, I was fluctuating. Y mi esposa, por el contrario, ella firme siempre. And my wife, on the contrary, she was firm always. Y eso es algo que tengo que agradecer a Dios por su vida. And this is something I have to thank the Lord for in her life, Porque no ha importado los momentos más terribles que hayan venido a nosotros. because it doesn't matter the most terrible moments that have come to us. Ella siempre permanece fiel y firme en el She's Señor. always been faithful and firm in the Lord. Si usted esposo tiene una esposa así, dele gloria a Dios por ello. If you are a husband that has a wife like that, give glory to the Lord for that. Y si es soltero y no tiene, búsquese una así. If you are not married, find one like that, Sí, porque una mujer es muy importante en la vida de un varón. because a woman is very important in the life of a man. Por lo menos Dios sí está de acuerdo conmigo y lo oí que dijo amén. God is in agreement with me, and He said amen. Sí, porque Él dice que no es bueno que el hombre esté solo He said that it is not good for man to be alone. y que no busque otro Adán, que busque a una Eva. That's right. For Adam to look for Eve, not for look for Steve. Y entonces, ¿sabe qué? Yo empecé a vivir una vida, So I begin to live a fluctuating life. varias veces llegué a la congregación donde habíamos empezado a ir y la dejaba y le decía, ay, te miro al rato, yo vengo por ti. And there was a couple of times where she was worshiping, and I would go and be like, I would come back and pick you up later. Me da mucha tristeza decir esto, It gives me a lot of sadness to say this, porque el Señor nunca hizo nada equivocado conmigo. because the Lord didn't do anything wrong. Pero para este tiempo yo estoy trabajando aquí en Galena Park, At this time, I'm working here in Galena Park, en una compañía que llevaba por nombre Robertson Johnson. and this company was called Robertson Johnson, Y yo era fitter, armador de estructuras. and I was a structural fitter. Estaba armando plataformas para montarles un motor Caterpillar. And I was assembling these metal components so that motors would be mounted on them. Y junto al motor ponían una bomba gigantesca And on the motors, they would put a giant pump. y las mandaban al desierto para extraer agua de lo muy profundo para las comunidades. And they would send them to the desert so that they could extract water for the communities. Y mi trabajo era armar esas plataformas And my job was to assemble these platforms y hacer las paredes para montar la bomba y que pusieran el motor. and to build the wall so that they could put the motors. Y en una ocasión se fue la electricidad And on one occasion, the electricity was gone and y left. estaba por terminar de armar ya la plataforma I was about to finish assembling this platform, y el mayordomo vino y nos exigió a mí y a mi ayudante que teníamos que terminarla. and the boss came and he said, you and your helper, y'all have to finish this. Como sea, pero la tienen que terminar. However, y'all need to finish it, but y'all need to finish it. Pero para terminarla había que levantar acero.
And to finish it, you have to pick up heavy steel. Unos tubos grandísimos que llevaban conectados en la pared de la plataforma. And there was some very heavy tubes that were on the exterior of these platforms. Y como yo no sabía levantar cosas pesadas, And because I didn't really know how to pick heavy things up, toda mi vida siempre trabajé con cosas livianas. my whole life I worked with very light things. No era muy larga mi vida, tenía 22 años. I was only 22 years old. Y entonces ahí tuve una fractura en la pelvis. So I had a fracture on my pelvis. No llegué a un año con esa fractura. I wasn't a year, or I didn't have that fracture for a year. Pero ese accidente pareció destruir mi vida. And that accident looked like it was going to take away my life. A veces pasamos por cosas muy terribles. Sometimes we go through very terrible things. De estar agarrando una cantidad de dinero muy buena a la semana. From being able to have a very good amount of sustenance that was weekly. Ganaba muy buen dinero en ese tiempo. I was making a very good wage at that time. Me fui a recibir lo que la aseguranza de la compañía me diera por semana. I went to receive what workers' compensation would be at that time. Y eran la 10ª parte de lo que yo ganaba. And it was a 10th of what I was making. En este tiempo nos fuimos a vivir a una cochera, a un garage. At that time, we went to go live in a garage. Y ya no podía estar mucho tiempo acostado, sentado, parado. Tenía que estar moviendo mi cuerpo. And I could not be still, or I could not be laying down. I had to be moving my body. La morfina se convirtió en la compañera de mi cuerpo. And morphine, it became a companion of my body. Y el doctor aquí en el Memorial Hermann, en el Centro Médico de Houston, And the doctor here at Memorial Hermann, me desahució. and he said, basically, you have no hope. Me dijo, aprovecha el tiempo que todavía vas a poder caminar. He said that you need to take advantage of the time that you can still walk. Cuídate mucho, He said, take care of yourself. porque cuando se termine de quebrar tu pelvis, Because when your pelvis finishes tearing, dijo, nunca más vas a volver a caminar. you're not going to be able to walk anymore. Era el año 1983. It was 1983. Sí, amor, el 83. Cualquiera pensaría que esto es una seria desgracia. And whoever listening would be thinking that this is a series of just terrible things. Pero sabes que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. But God has a purpose for our lives. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con How many nuestras know that God vidas? has a purpose in our lives? ¿A dónde me llevó esta situación? So where did this situation take me to? Porque hay situaciones que nos pueden alejar de Dios. There are situations that can make us draw away from the Lord. Porque mucha gente, mientras todo está bien bonito, le sirven a Dios. Because many people will serve the Lord whenever everything is good. Pero cuando las cosas empiezan a poner feas, But when the things begin to be unfavorable, luego rápido se alejan de Dios. they quickly stray away from the Lord. Pero esto no me llevó a mí en lo personal a alejarme. This didn't take me to stray away from the Lord. Porque yo entendía que yo necesitaba a Dios. Because I understood that I needed the Lord. Necesitamos entender que necesitamos a Dios. We need to understand that we need Him. Él es nuestra fortaleza. He is our strength. Es nuestro escudo. He is our shield. Es nuestro refugio. He is our refuge. Es nuestra ayuda. He is our help. Él es nuestro todo. He is our everything. Dale un aplauso al Rey. Bendito sea Give su the Lord a hand. nombre. Empecé a ir a todas las reuniones. I began to go to all of the meetings. Empecé a unirme al grupo de evangelismo. And I began to go to the group of evangelizing. Volví a compartir a Cristo con mucha gente. I began to share Jesus with a lot of people. Todos los días que había ayuno, yo entraba en el ayuno. Every time there was fasting, I would go to No fast. importa qué me pidieran, estaba listo para hacerlo. Whatever they asked, I was ready. Ya ahora no tenía la fuerza que había tenido antes para hacerlo, pero estaba listo para hacerlo. I didn't have the same strength that I had, but I had the willpower. Pero llegó el día, But the time came, porque Dios tiene siempre un día.
Because God always has one day. Dios tiene un momento God has a moment. en que va a cambiar el lamento en baile. Whenever He changes Dios va our, va a llegar el momento en que va a quitar la tristeza. our joy into dancing, and He takes away Oh, our sí, sadness. porque el Señor se va a manifestar en nuestra vida. Because God manifests in our lives. Todo lo que tenemos que hacer es All amarlo. we have to do is love Him. Todo lo que tenemos que hacer es All exaltarlo. we have to do is exalt Him. Bendito sea su nombre para Blessed be siempre. His name forever. Y llegó aquel día And that day came cuando mi cuerpo ya no aguantó más. where my body could not resist anymore. Estaba yo ahí en la congregación I was there in the congregation, y el dolor era insoportable. and the pain was unbearable. De la cintura hacia abajo hasta la punta de los dedos de los pies. From my waist down all the way to my toes. El dolor era insoportable. It was unbearable pain. Se terminó el servicio. And the service had ended. La gente se empezó a ir People left, y me atreví a ir hasta el frente. and I dared to go to the front. Me le acerqué al predicador I went to the preacher, y le pedí que orara por mí. and I asked him to pray for me. Todavía recuerdo su nombre I still remember his name porque no era el pastor. because it wasn't the pastor. Era un miembro de la iglesia que tocaba la batería. It was a member of the church that also played the drums, El hermano Esteban. Brother Stephen. Y él le tocó predicar en esa ocasión. And it was his turn to preach on that occasion. Tal vez su mensaje no fue como hubiera sido el del pastor, Maybe his message was not like the pastor's, pero el poder de Dios estaba en su vida. but the power of God was in his life. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es quedarse ahí en la casa de Dios, no importa quién predique, How beautiful it is to stay in the house of the Lord. It no, doesn't matter who preaches. no importa quién It enseñe. doesn't matter who teaches. No podemos saber qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, We do not know what God can do with us porque no es el hombre el que hace la obra, because it's not man that does the work. es el Espíritu Santo el que viene y toca nuestras vidas. It's God's Holy Spirit that touches Se our lives. derrama el poder de Jesús sobre nosotros. The power of Jesus is over our lives. Y de pronto me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, mira, ora por mí, ya no quiero dar explicaciones. I said, just pray for me. I really can't give an explanation. Y recuerdo que él me dijo, ok, dijo, pero necesito saber qué es tu problema. Le dije, But "Es I que-" need to know what problem you have. le dije, tengo quebrada la pelvis, en mi cintura estoy quebrado. He said, I have a tear or a brokenness in my pelvis. Y entonces él trajo una silla, me dijo, siéntate. And he brought a chair and he said, sit down. Y tomó mis pies para medirlos. And he took my feet so that he can measure them. Y era uno más largo que otro, el tacón de una bota. And one of them was actually longer than the other, what is like the heel of a boot. Pero todavía no empezábamos a orar. But we still didn't start to pray yet. Y yo tenía mis ojos cerrados, And I had my eyes closed porque no quería ver lo que estaba alrededor. because I didn't want to see what was around me. Yo con mis ojos interiores quería ver a Jesús. With my inner eyes, I wanted to look at Jesus. Y entonces, antes de que él dijera cualquier palabra, Before he said any words, la gloria de Dios empezó a descender en mi cuerpo. the glory of God began to descend over my body. Un calor que nunca antes había sentido I had felt this heat that I had never felt before, y que nunca he sentido después, and I haven't felt after, porque tal vez nunca más lo volví a necesitar. because maybe I didn't need it anymore. Y ese calor era el calor sanador del poder de Dios. And it was the healing heat or warmth of the power of God. Empezó a bajar desde mi cabeza, And it flowed from the top of my head. pero cuando llegó a mi cintura, When it got to my waist, nomás oí que tronó mi hueso. I heard my bone crack. Y de pronto empezó a estirarse el pie que estaba más corto. And the leg that was shorter began to even out. Qué bueno que el largo no se encogió, porque si no hubiera quedado más chiquito. I'm glad that it wasn't inverse, Tenía que because it would decir have had a esto lot of porque los veo problems. muy serios. I had Pero to say this. Because, ¿sabe qué sucedió? you know what happened? Sano completamente. Completely healed. Él es el que salva. He is the one that saves. Él es el que sana. He's the one that heals. Él es el que bautiza. He's the one that Y baptizes. Jesús es el que viene. And he's the one Por that's eso la coming. gloria, la honra, la alabanza y el All honor. glory, honor.
Bendito sea nuestro Rey. Blessed be our King. Bendito sea nuestro Rey. Blessed be our King. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo es el Holy. Señor. Aleluya. Pero de ahí viene el compromiso. But from there, commitment is birthed. Es que uno empiece a profundizar en el río de Dios. So you begin to get deeper in God's river. Ezequiel habla de un río que llega aquí abajito. Ezekiel talks about a river that is actually kind of shallow. Pero luego la persona tiene que ir avanzando y tiene que ir hacia el río más adentro a que le llegue a las rodillas. And as the person continues to walk, he gets deeper and it gets to their knees. Digo, la persona es la que tiene que seguir avanzando para que ahora el agua le llegue a la cintura. I said the person is the one that has to continue to get deeper so that it can get to his waist. Pero no se puede conformar cuando el agua llega a la cintura. But you cannot just stay there whenever the water gets to your waist. La persona tiene que seguir avanzando hasta que el agua llegue a su pecho. The person has to continue to go until the water gets into their chest. Y la experiencia con Dios va siendo cada vez más profunda. And the experience with the Lord is deeper and deeper. Pero es la persona que va entrando en ese bautismo. But it's the person that goes to the baptism. Es la persona que va entrando en esa llenura. It's the person that goes into the infilling. No es el asunto del Espíritu Santo llenarte. It's not the Holy Spirit's, I don't know what El the word is. asunto, la asunto. decisión o el... Business? It is kind of, but. Sí, es uno el que profundiza. Es uno el que entra. It's not on the Holy Spirit, it's on us. Hasta que el agua nos cubra completamente. Until the water completely fills us. ¿Qué significa bautismo? What does baptism mean? Significa enterrar. It means to bury. Significa poner bajo tierra. It means to put completely buried. Significa sumergirse. It means to be submerged, Como el bautismo en agua. like the baptism in water. El bautismo en agua es sumergir completamente a la persona bajo el agua. Baptism is to be completely submerged in the water Porque el simbolismo del bautismo es muerte. because the symbolism is death. Muerte para la vida pasada. Death to your old life. Muerte para las costumbres pasadas. Death to your old customs. Muerte para el pasado. Death to the past. Y que de ahí en adelante todo sea nuevo. And that from there everything would be made new Porque ahora la persona sale del agua. because the person comes out of the water. Y eso se llama resurrección de vida. And that is called resurrection of life. Entonces, así como el bautismo en agua, Just like the baptism of water que la persona sale hacia afuera comes out, como una nueva criatura, the person is a new creation donde todas las cosas viejas pasaron. where all the old things have passed Todas las cosas ahora son hechas nuevas. and now all things are made new. Así es el bautismo en el Espíritu Santo. That is the baptism of the Holy Donde Spirit, nosotros nos sumergimos en el Espíritu where Santo. we are completely submerged in the Holy Spirit. Pero ¿qué va a pasar But what's going to happen si la gloria de Dios se está moviendo en este lugar if the glory of God is moving in this place y uno está con el teléfono jugando cosas? and we are distracted on our phones playing games, O estamos ahí nosotros distraídos volteando a ver quién llegó, quién no llegó. or we're distracted on seeing who came or who didn't, O estamos platicando con otra persona. or we're talking to another person. Entonces quiere decir que nos conformamos con que el agua nos llegue a los tobillos. It means that we are conformed that the water would just get to our ankles, Pero no estamos dispuestos a profundizar. and we're not willing to get deeper. ¿Usted escucha a nuestros hermanos que están dirigiendo la alabanza? You hear our brothers and sisters that are directing us in worship. Nos insisten, abra su boca, They insist us to open your mouth, abra su boca. open your mouth, Alabe al Señor. praise the Lord, Adore al Señor. worship the Lord. Pero uno está por allá en los pasillos platicando But we are over there in the corridors just talking, con nuestra mente allá en los negocios que dejamos afuera. and our mind is thinking about the businesses that we left outside. Le pregunto si uno va a poder hablar en lenguas. And I ask if we're going to be able to speak in tongues. Para poder hablar en lenguas,
To be able to speak in tongues, necesita uno profundizar en el Espíritu Santo. you have to get deeper in the Holy Spirit. Pero no es tarea del Espíritu Santo. It's not on the Holy Spirit or His Él homework. está listo para llenarnos. He is ready to fill us. Está listo para saturarnos. He's ready to saturate Está us. listo para bendecirnos. He's ready to bless us. Pero los que a veces no estamos listos para recibir somos nosotros. Many times the ones that are not ready to receive it is us, Porque no nos concentramos en Él. because we are not concentrated on Him. ¿Qué pasó después de que el Señor me sanó? What happened after the Lord healed me? Mi compromiso fue total. My commitment was complete. Pero este compromiso no ha sido para un día ni para dos. It hasn't been 1 day or 2 days. Este compromiso ha sido para más de 40 años ahora. It's been more than 40 years now. Y no va a parar porque hasta que Cristo venga seguiremos adelante, And it's not going to stop exaltando, because glorificando y until bendiciendo Jesus su comes santo back, we're going to nombre. continue moving, exalting His holy name. Claro, claro, claro que la gloria no es del hombre. Yes, the glory does not belong to man. La gloria es del Señor. The glory belongs to La Him. gloria y la honra es para nuestro Señor The glory Jesucristo. and the honor is for Jesus Porque Christ. toda alabanza y todo honor sea para nuestro Rey. All praise and all honor is for our King. Pero Él es el que nos da la fuerza. But He's the one that gives us the strength. Él es el que nos llena de poder. He's the one that fills us with power. Y no habrá diablo. And there is not a No habrá devil demonio. or a demon. No habrá brujería. There is not No habrá witchcraft. hechicería. There is not any no habrá witchcraft. nada que nos pueda detener. There is nothing that can hold us back Si nosotros nos proponemos a caminar con el Señor. if we make a commitment to walk with the Lord. Entonces la parte de Dios es estar ahí. God's part or role is to be there. Pero la otra parte es la nuestra de estar bajo la sombra del Omnipotente. Our role is to be under the shadow of the Almighty. That's awesome. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Padre Santo, yo ni el reloj he visto. Pero hay un problema a veces en nuestras vidas There's a problem in our lives many times, y es agradecimiento. and it's a lack of gratitude. Agradecimiento. Gratitude. Ese es el mensaje de hoy, construyendo una vida de agradecimiento. The message for today is constructing a life of gratitude. Vamos al Salmo número 100. Let's go to Psalm 100. Reprobado en homilética, dijeron. Maestros, a ver si me uno a sus clases. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que tú nos amas. Yo sé que tú nos sigues amando. Aunque a veces te fallo, aunque a veces no soy el perfecto que quisiera ser. Pero te amo. Tú sabes que te amo con todo mi corazón. Y esta iglesia, todos te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y hoy te pido que nuestros corazones se llenen de gratitud, Señor. Que nuestros corazones se llenen de gratitud porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo, solo tú eres justo, solo tú eres bueno. Así es que sigue ministrando, Señor, a nuestras vidas. Y que podamos tener la fuerza siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, que siempre vayamos adelante, porque al final nos está esperando una bendición muy linda. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Salmo 100, versículos 1 al 5 dice: Psalm 100, 1 through 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de centro de alabanza. Inhabitants of CDA. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Because the Lord is good. Porque Jehová es bueno. Because the Lord is good. Porque el Señor Because the Lord es bueno. is good. Porque el Señor Because the Lord es is bueno. Digo, el Señor es bueno. The Lord Bendito is sea good. su nombre. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La gratitud es un valor muy importante que todo cristiano debe tener. Gratitude is a very important value that every Christian must have. La gratitud es la memoria del corazón. It is the memory of the heart. La gratitud es comunicar a otros con palabras y acciones It's to communicate to others with words and deeds. las formas en que han beneficiado en nuestra vida. They have benefited our lives. Solo que cuántos hemos sido beneficiados por nuestro Dios. So how many have been benefited by our God? Y déjeme decirle, lo que Dios ha hecho no ha terminado. And what he has done, he has not finished. Lo que el Señor empezó, What he began, lo va a perfeccionar. he is going to perfect it. Él va a seguir siendo bueno. He's going to continue to be good. Va a seguir derramando de su misericordia. He's going to continue pouring out his mercy. Va a seguir mostrando su bondad sobre nuestras He's going to vidas. continue to be giving us kindness through our lives. Un día cuando lleguemos a la edad adulta, One day, whenever we get to our ancient years, diremos, joven fui we would say, I was a youth y me he embellecido. and I have gotten more beautiful. Joven fui y he envejecido. I was a youth and now I have become older or old, Y no he visto a justo desamparado. but I have never seen the righteous forsaken. No he visto a justo desamparado. I have never seen the righteous forsaken. No he visto a justo desamparado. I've never seen the righteous forsaken. No he visto a justo desamparado. I've never seen the righteous forsaken. Nunca he visto a un justo desamparado. I've never seen one righteous forsaken. Pero tampoco he visto a su descendencia que mendigue pan. And I've never seen their descendants begging for bread. ¿Cuántos justos están aquí en esta reunión? How many righteous people are here Diga today? gloria a Say Dios. glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Porque Él nos ha justificado por la fe. Because he has justified us through faith. Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe. Romans 5:1, justified by faith. Y por esta fe tenemos paz para con Dios. And with this faith we have peace with the Lord. Esto no es de nosotros. Not of ourselves. Es un regalo de Dios. It's his gift. Y si es un regalo de Dios, And if it's his gift, entonces so tomémoslo. let us take it. Anoche fuimos a una reunión muy hermosa, un cumpleaños de un jovencito. Yesterday we were at a birthday of a young man. Y yo veía cuando se le entregaban los regalos. And I saw whenever all the gifts were being given to him, Aquel jovencito los agarraba that young man would get these gifts y los llevaba a guardar. and he would go and put them somewhere. Y cuando ya se estaba terminando el festejo, When everything was ending, se vino con todos sus regalos with all of his gifts, para abrirlos delante de todos to open them in front of everyone, y mostrarles a los demás qué había recibido de and to regalos. show everyone of all the gifts that he received. ¿Cuántos hemos recibido regalos de How Dios? many of us have received gifts from the Lord? Yo estoy seguro que no hay uno que no hayamos recibido algún regalo de Dios. I am sure that there is not one person that hasn't received one gift from the Lord. Hermano, hemos recibido regalos de Dios. Brother, we've received gifts from the Lord. Hermosos regalos de Beautiful Dios. gifts from the Lord. Y los hemos agarrado And we've taken them, y algunos los hemos escondido. and some of us have hidden them. Los hemos guardado, We have put them to the side, pero no los hemos but sacado we haven't taken them out para mostrárselos a los to demás. show them to the people. Mostrémosles a los demás la salvación. Let us show the other people the salvation. Mostrémosles a los demás la sanidad que hemos recibido Let de us nuestro show the other people
of the healing that we receive. Mostrémosles a los demás la gloria que Dios ha manifestado en nuestras Let vidas. us show the other people the glory that God has manifested in our lives. Porque Dios no hace acepción de personas. Because God is not a respecter of persons. No le importa el color de nuestra piel. It doesn't matter what skin tone you have. No le importa la nación de donde vengamos. It doesn't matter the nation that we're born from. No le importa el sexo, hombre o mujer. It doesn't matter our gender Sí, no importa lo que el color de nosotros or the color of our skin o cómo usamos el cabello. or how we use our hair, No le importa la ropa que traemos puesta. the clothes that we're wearing. Le importa nuestro corazón. He's looking at our heart. Porque a un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. A humble and contrite heart, the Es- Lord will not reject. Está listo para bendecir todo corazón. He's ready to bless every heart. Pero ¿cuántos estamos listos para entrar hasta lo profundo del río? But how many of us are ready to Entrar a go lo to the depths, profundo de nuestro Dios. to go to the depths of our God? ¿Por qué entramos a lo profundo? Why do we go to the depths? Porque estamos agradecidos. Because we are grateful. Estamos There is agradecidos. gratitude. Y por eso llegamos a esta casa Because we come to this house, y empezamos a adorar a nuestro Dios. begin to worship God. Y si tenemos que gritar, gritamos. And if we have to yell, we Y si yell. tenemos que saltar, saltamos. If we have to Y jump, si we tenemos jump. que danzar, danzamos. Dance, we dance. Pero todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. But we do it all to the glory Y of todo God. nuestro ser, All of our being, espíritu, alma y cuerpo, spirit, soul, and body. glorifica al Rey que vive por los siglos de los siglos. Glorify the King of all ages. Porque estoy agradecido Because I am y grateful. quiero alabarle. And I want to worship Him. Estoy agradecido I'm grateful. y quiero cantarle. And I wanna sing. Por eso levanto mis manos That's why I raise y my hands. exalto el I bendito exalt Him. nombre de mi Rey. Santo es el Señor. Holy, holy is the Lord. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Ay, qué hombre tan gritón, gloria a Dios. Estoy emocionado, hermanos. I am very excited. Pero hay lo contrario a la gratitud. But there is the contrary of gratitude. Y esto es muy serio. And this is very serious. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Luke 17, 9 through 11. 11 al 19. 11 to 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos, Say it with me, one of them. diga conmigo, uno de ellos. Say it with me, one of them. Otra vez, Say it with me again. uno de ellos. One of them. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo? How was he worshiping the Lord? ¿Cómo? How? A gran voz. With a loud voice. Me encanta ese hermano gritón que tenemos aquí en la iglesia. I No sé love, quién será, pero gloria a I Dios love por su that brother vida. that loves to shout here at church. No puede parar de glorificar al Señor He a cannot gran stop voz. glorifying the Lord with a Ojalá loud y haya voice. más. Because there's more. Que haya más. Let there be more. Que haya Let más. there be more. Que nadie nos calle. Let no one make us be Que quiet. donde quiera que estemos, Wherever we would be, podamos gritar glorificando al Señor. that we can, with a loud voice, glorifying our God. No le hace que el diablo se espante. It doesn't matter that the enemy is scared. Vamos a glorificar al Señor. We're going to glorify the Vamos Lord. a cantar alabanza. We're going to sing praises Porque Él ha sido bueno. because He's been Él ha good. sido bueno. He's been good. Él ha sido He's bueno. been good. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Give the Bendito Lord a sea hand. tu nombre. Blessed be His name. Uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? Diga conmigo, ¿y los 9? Say it with me. And the other 9? ¿Ve? A veces en la congregación el grupito es tan pequeño de la gente que está profundamente metida con Dios. Many times in the congregation, the group is very small, that is deep in the things of the Lord. Y los demás And everybody else esperando la hora para irse a comer. waiting to go eat. No estoy pretendiendo decir algo que ofenda a las personas, I am not trying to offend people. pero estoy tratando de decir algo que nos haga despertar. I'm saying something to wake us up. Que lo más importante That the most important thing es ser agradecidos, is to be grateful porque Él ha sido bueno. because He's been good. ¿Quién era yo para que me salvara? Who was I so that He could save me? Me da vergüenza decirte las cosas que practicaba antes de ser salvo. I am even ashamed of the things that I practiced before I Y knew the Lord. no bendeciría ni alegrarían a nadie. They wouldn't bless or bring joy to anyone. Solo que prefiero compartir las cosas buenas que el Señor ha hecho conmigo. So I prefer to share the good things that He's done with me. Pero mi vida no era nada buena. But my life was nothing good. Era una vida reprochable. It was a reproachable life. Pero Dios en su misericordia, But God in His mercy, Dios en su bondad, God in His goodness, puso sus ojos en mí. put His eyes upon me. Decía Pablo, el último de todos. Paul said that he was the least of all. Creo que yo le gané, I think I beat him. aunque nunca le voy a ganar en escribir libros, I'm never going to beat him in writing books porque no he escrito ni un folleto. because I haven't even wrote a tract. Solo que a veces tengo dificultad hasta para escribir el mensaje, Many times I have difficulty even to write the message porque pocas veces lo sigo. because I don't follow it many times. Pero gracias a Dios porque Él en su misericordia, But thankfully that Him in His mercy, que Él nos escogió. that He chose us. Digo, Él nos escogió. He chose us. Y aquí no se queda fuera nadie. And no one is Él exempt nos or out. escogió. He chose us. Así es que a trabajar en lo que Dios nos escogió. So let us work in what He called us. Y ya dejemos de tener miedo, hermanos. Let us stop being scared. Dejemos de estar ahí Let us atemorizados. stop being scared. El que nos guarda, el que nos cuida, el que nos bendice, The one who calls us and blesses us and keeps us. se llama His Jesús. name is Jesus. Se llama Jesús. His name is Jesus. Pero, ¿y esos 9 dónde están? But where are the other 9? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Wasn't there 10 that were healed? ¿Y los otros 9? Where are the other 9? ¿Dónde están? Y luego dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. There was none that would go back and give God the glory except this foreigner. O sea, los extranjeros, los que no merecíamos nada, somos los que ahora damos gloria al Señor. The foreigners that didn't deserve anything now are the ones that glorify God. Nosotros los que a veces fuimos rechazados por la sociedad, Those of us that were rejected by society porque nuestras obras no eran buenas because our works were not good y no hacíamos cosas buenas como para que nos aceptaran. and we didn't do good things to be acceptable. Pero Él porque nos amó, And because He loved us, pero Él porque nos sigue amando, and Him because He continues to love us, porque a veces le fallo, because I fail, a veces le fallo, I fail, a veces le fallo, I fail, a veces soy ingrato, I am ungrateful, a veces soy desobediente, I'm disobedient, pero Él me sigue amando, but He continues to love me porque cuando Él trata conmigo, because when He deals with me, llego a Él con un corazón contrito y humillado I come with a contrite heart y le digo, perdóname, Señor, and I say, forgive me, Lord. perdóname, Señor, porque no he sido lo que quieres que sea. I said, forgive me because I have not been the man that you want me to be. Perdóname, Señor, porque no he estado donde quieres que esté. Forgive me because I haven't been where you want me to be. Perdóname porque no he sido el hijo obediente que debería de ser. Forgive me because I haven't been the son that is obedient that I should be. ¿Y sabes cómo está el Señor? And you know how the Lord is? Así, ven, hijo,
Open arms. Come, son. Y cuando me acerco a Él, And when I come to him, cuando te acercas a when you Él, come to him, puedes recostar tu cabeza en su pecho. you can lay your head on his chest. Así como lo hacía Juan el apóstol, Just like the beloved John, que apostle, ponía su cabeza en su pecho. that he would lay his head on his chest. Porque grande es el amor de Dios. Because great is the love of God. Digo, grande es el amor de Dios. Because great is the love of God. Tan grande, dice el canto, que no puedo estar arriba de Él. The song says that so great that we cannot be above it. Ese canto dice, tan grande es que no puedo estar abajo de Él. It's so great that I cannot be under it. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. So wide that I cannot be outside of it. Grande es el amor de Dios. How great is the love of God. Grande es el amor de Dios. How great is the love of God. No hay nada que se compare. There's nothing that compares. Porque de tal manera Because God so amó Dios al mundo loved the world que ha dado a su Hijo that unigénito he gave his only son, para que todo aquel que en Él cree so that everyone that believes in no him se pierda, would not perish, mas tenga la vida would eterna. have eternal life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Because God didn't send his son to the world para condenar al to condemn the mundo, world, sino para que el mundo seamos salvos por so Él. that the world would be saved through him. Entonces aquí tenemos 9 mal agradecidos, So here we have 9 people that are ungrateful, pero tenemos a uno que fue agradecido. but we have one that was grateful. Y el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. The Lord tells him, arise, go your way, your faith has made you well. Levántate, Arise, vete, go your way, tu fe te ha salvado. your faith has made you well. Levántate, Arise, levántate, arise, levántate. arise. Porque Él es el que nos ha quitado la lepra, hermano. He's the one that is taking away our leprosy. ¿A cuántos nos ha quitado la lepra del pecado? How many have been healed of leprosy of sin? Pero sabe que le dijo vete después de que lo adoró. But he told him, go after he worshiped him. Así es que si tú sientes que todavía necesitas adorarlo un poco más, If you feel like you need to worship him a little bit more, acércate aquí. Voy a pedir a los hermanos de la I'm alabanza going que to ask you to vengan. come and I'm going to ask Vamos a them. tomar un tiempecito, no sé cuánto, pero vamos a tomar un tiempecito y vamos a adorarlo. I don't know how much time. Amén, we're vamos a gonna have, adorarlo. but Así es we're que gonna worship hermanos the Lord. del grupo, vénganse y guíenos, gloria al Señor, vénganse, Guídense. gloria al Señor. Y todo aquel que crea que todavía necesita adorar un poco más al Señor, aproveche. And if you Así feel like como you este still hombre, need to worship the aproveche. Lord, come. Aproveche, Come. levántese y venga, levántese y venga. Arise. Go your way. Levántese y acérquese. Arise, come. Levántese y acérquese. Gloria al Señor. Levántese y acérquese y dígale, Arise, papá, arise. gracias. Dígale, Draw gracias, gracias, Tell him thank you. gracias. Con alabanza, thanks. con exaltación. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su Blessed nombre be para his name. siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Dios es bueno, mis God amados. is good. God is good. Dios es bueno, Dios es bueno. Cosas maravillosas sucederán. Hermanos, es cierto, a veces las cosas no parecen ser buenas, pero cosas maravillosas Dios tiene preparadas. God has amazing things prepared for us. ¿Tú lo crees? Do you believe it with me? ¿Tú lo crees? Do you Entonces believe it with me? alábale. Praise him. Alábale si tú lo Praise him. crees. Praise him. Alábales. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Glorificado seas por siempre, Señor. Gracias. De lo más profundo de nuestro corazón, digámosle santo, santo, santo. De lo más profundo de nuestro ser, exaltemos su nombre, exaltemos su nombre. Exaltemos, este es un tiempo especial, es un tiempo glorioso, es un tiempo lindo. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras